yo cuando comencé a correr estaba haciendo la conscripción, estaba bajo bandera, y bueno, se suscitaron ahí algunas circunstancias que eran bastante complicadas, hasta trágicas de repente, pero todo siempre terminó bien, y por eso digo que al final fue jocoso, porque, bueno, porque pudimos hacerlo, y todos los comienzos, cuando uno es muy joven, todo se hace de la mejor manera, aunque sea mal, pero uno lo hace como creyendo que lo hace todo bien. Claro. Carlos, cuando vos debutaste en el turismo de carreteras, ¿tenías alguna inclinación? Esto también anexado a lo que decía recién, que tu tío Néstor Marinkovic corría con Chevrolet. Digo, ¿tuviste la tendencia de buscar la marca del moño o directamente se dio así que vos debutaras con una coupé Chevrolet en el año 64? No, bueno, evidentemente siempre en mi familia hubo automóviles Chevrolet, y yo realmente siempre me gustó más que el Ford, fundamentalmente por el sonido. A mí el 6 cilindros de Chevrolet sonaba de una manera muy diferente a lo que era el V8 de Ford, y siempre me gustó el Chevrolet fundamentalmente por eso. Y yo quería correr con un Chevrolet, y quería correr con un auto que yo conocía, que era el de... bueno, el que en definitiva también hizo el auto que yo compré, Gustavo Figueroa. Estoy hablando de... Bueno, no me sale el apellido, increíble, ¿no? ¿De quién querés decir? Estoy hablando de Requejo, estoy hablando de Ramón Requejo. De Ramón Requejo, sí. Ramón Requejo tenía una coupé Chevrolet gemela a la mía. La mía se hizo en la segunda parte, y yo conocía el auto de Requejo y quería ese auto, me gustaba tremendamente ese auto. Y realmente lo fui a comprar, y cuando llegué lo habían vendido ya hacía un par de días a un señor Villa de los Toldos. Y él fue el que me dijo que había hecho este segundo auto. Todavía me dijo, mirá, es mejor que el mío porque fue un repaso en limpio del auto que yo había hecho primero, y me mandó a lo de Figueroa, y bueno, terminé pudiendo comprarlo, y es verdad que lo hicimos de alguna manera acompañado de amigos, pero el que lo compré al auto fui yo únicamente. Lo que sí, realmente mis amigos me acompañaron. Como te digo, yo estaba haciendo la conscripción, por lo cual ellos a veces viajaban. Primero, al menos cuando se intentaba ubicar el auto de Ramón Requejo, ellos lo hacían muchas veces por mí, porque yo no podía salir cuando se me ocurría, pero el auto obviamente lo compré yo. Ya Sergio va a entrar también en conversación con vos y te va a preguntar muchas cosas interesantes, pero digo, el resultado primero que vos obtenés, según tengo yo el dato, ocurre en el 64, primera cercanía, no del triunfo, pero sí un tercer puesto en las 1000 millas, ¿puede ser? Sí, efectivamente, pude llegar al podio en esas 1000 millas de 1964, largué con el número 27, bueno, tuvimos una buena carrera, que ya la había tenido la carrera anterior en Junín. Yo estuve peleando los primeros lugares en esa carrera, que lamentablemente abandoné por algo increíble. Se me cayó, se me arrancó la batería. Nosotros llevábamos la batería en un cajón que estaba situado debajo del asiento del acompañante. Y ahí en esa carrera en Junín hubo muchos guadales de arena, y iba, claro, después nos dimos cuenta de que este cajón iba golpeando contra los guadales de arena hasta que lo arrancó
arrancó el cajón con batería y todo, y bueno, se nos paró el motor, no podíamos entender qué pasaba, revisábamos el distribuidor, hasta que nos dimos cuenta de que no estaba la batería. Claro, hay que y lamentablemente, bueno, tuvimos que parar, abandonar esa carrera, cuando estábamos, como te digo, peleando los primeros lugares, y la siguiente fue las 1000 millas, y pudimos terminar en ese tercer puesto, que para nosotros fue todo un triunfo. Claro, hay que decirle a la gente joven que esta gente, Carlos Marinkovic en este caso, que está hablando, corrían con un coupé que orillaban o pasaban los 200 kilómetros por hora en caminos de tierra, en guadales, verlos realmente era cosa de loco. Sergio, te dejo a vos para que le hagas alguna consulta a Carlitos Marinkovic. Bueno, Carlos, yo muchas veces he puesto de ejemplo su trayectoria cuando uno dice el tren pasa una sola vez. Y a mí me parece que en su historia el tren pasó cuando Cupeiro dejó ese lugar libre y usted no lo desaprovechó, aceleró a fondo y así se transformó en un ídolo de las multitudes, ¿o no? Bueno, es real, sí, Froilán González me llamó para que probara el Chevitú, justamente en virtud de que Cupeiro tenía que hacer, bueno, se había ido a Italia a correr Fórmula 3, también con Carlitos Pairetti, y bueno, yo probé el auto en el Autódromo de Buenos Aires, que se iba a correr la carrera la semana siguiente, y efectivamente tuve la gran oportunidad y la gran suerte de ganar esa carrera, y bueno, a partir de ahí me cambió un poco todo, porque yo en realidad ya prácticamente estaba dejando de correr momentáneamente porque me había fundido ya y tuve que en principio vender el 50% del auto a un amigo de Arrecifes, el señor Bahillo, muy amigo de Carlitos Pairetti, y bueno, después apareció el Chevitú y terminé vendiendo la totalidad del auto a Bahillo, y bueno, ahí empezó otra época, digamos. Carlos, antes de ganar en esa carrera, tengo entendido que usted lo tuvo a Froilán González al volante y le fue explicando más o menos por dónde ir, ¿o no? Sí, también es una realidad eso, es verdad. Es impresionante esa anécdota. Sí, es totalmente cierto y impresionante, tal cual como vos lo explicás, porque yo no podía hacer el tiempo. Claro. No había caso. Yo giraba, pero el tiempo no me salía. Y obviamente transitaba mal el circuito, por radios que no eran correctos. Y cuando él, obviamente que se daba cuenta lo que pasaba, me hizo correr a la butaca del acompañante y se sentó al volante, y me llevó 3 vueltas explicándome por dónde tenía que transitar, y fue increíble el cambio cuando yo pude volver a salir manejando y empezar a copiar lo que él me había mostrado. Fue increíble. La verdad que a veces pienso de que si no hubiese sido así, todavía estaría dando vueltas en el autódromo. Y hablando de su generosidad, Carlos, creo que después hizo usted lo mismo con un tal Roberto Mouras. Sí, claro, todo es así, todo es absolutamente real, porque a Roberto le pasaba un poco lo mismo. Como corríamos juntos, él estaba en el equipo mío, yo veía que él era un piloto realmente bueno, pero en los autódromos le costaba también encontrar los lugares adecuados, los radios convenientes, y bueno, yo así como alguna vez tuve esa oportunidad, yo también se la di a Roberto. Bueno, efectivamente, él también consiguió mejorar mucho su tiempo
a través de estas explicaciones. Carlos, y lo que yo te quería consultar, porque antes de entrar en la segunda parte del programa, son tiempos muy diferentes. Ustedes que fueron pilotos que venían de la ruta, ¿les costó bastante adaptarse al circuito o en tu caso no fue tan así, no tuviste problemas? No, yo la verdad que no tuve ningún problema. Vuelvo a repetir, fue muy importante lo que Froilán González me explicó, como le pasó después a Roberto conmigo. Eso hace ganar tiempo, porque uno tiene que darse cuenta, mirando a otros. Generalmente lo que pasa es que cuando en una competencia o en una carrera, uno va detrás de otros corredores, a lo mejor más experimentados, y uno puede ir viendo y puede ir modificando o haciendo, digamos, copiando un poco a los demás, y en definitiva uno llega a lograr entender y a lograr hacer lo que hay que hacer. Pero con alguien que te lo explique de una, obviamente ganás mucho tiempo y claro, podés ya... Esto te sirve después para toda la vida, para correr en cualquier circuito y en cualquier parte, porque vos ya interpretás, entendés cada curva, cómo debe ser encarada. Por lo menos un pantallazo que ya no empezás haciéndolo re mal, podrás, lógicamente, después pulirla y mejorarla, pero sí, no hacer las cosas tan burdas como lo hacíamos nosotros al principio. Claro, claro. Carlos, pero vos también, bueno, fuiste un piloto realmente completo, porque en el año 1967 corriste la temporada internacional que se hacían por esos años en nuestro país y que fuiste también uno de los grandes protagonistas, pero además corriste con otros vehículos. Lo que te quería preguntar, ¿por qué se da este fenómeno de que Arrecifes sea nada menos que la cuna de campeones, la cuna de tantos corredores y campeones a la vez del turismo de carretera y de otras categorías? ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Por qué crees vos? Mi punto de vista siempre fue, por lo menos desde que yo empecé y siempre después seguí pensando lo mismo, era el hecho de emular. Arrecifes tiene una historia tan larga y que comienza ya por el año 1930 con el pionero del automovilismo que fue don Cástulo Hortal. Imagínense ustedes que en el año 1937 el primer gran premio que se corre a través, digamos, del Automóvil Club Argentino lo gana Ángel Lobalvo, que era un arrecifeño. Exactamente. En el año 1939 vuelve a ganar el Gran Premio Ángel Lobalvo, siendo el primer campeón argentino de turismo de carretera. Carlos, perdóname que te corte ahí. ¿Ángel Lobalvo era algo de la Tana Lobalvo, la esposa de Luis Rubén Di Palma? Sí, sí, efectivamente. Eran primos de la mamá de Tana. Ajá, está bien. Sí, sí, claro que eran parientes. Está bien, está bien. Bien. Porque la mamá de Tana sí, era Lobalvo. ajá. Picoy, digamos que Tana Picoy se llama, pero Picoy era el papá, pero la mamá era Lobalvo. Mira vos, bien. Bueno, continuando con la historia que estabas diciendo con referencia a esto de que por qué Arrecife tiene tantos pilotos y tantos campeones, ¿no? Bueno, claro, estaba diciendo que en el 39 vuelve a ganar el Gran Premio Ángel Lobalvo, que gana el campeonato de ese año, y salió segundo Julio Pérez, otro corredor de Arrecifes, claro, tío de Froilán González. Sí. Sale octavo Manuel Arruye, también de Arrecifes, y décimo don Cástulo Hortal, también de Arrecifes. También. En los 10 primeros del Gran Premio del año 39, hay 4 arrecifeños en los 10 primeros lugares. Digamos. Entonces, cada uno, después de toda esta gente y de cuantos otros más, viene Froilán González,
siendo una epopeya, digamos, ganando la primer carrera de la primer Ferrari que gana con Froilán González al volante, claro, allá en el año 1951, y así cada uno quisimos emular a esa gente, y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Y sí, hoy sí. Arrecife sigue teniendo varios de los mejores pilotos del momento. Sí, fíjate que este fin de semana, acá en Neuquén, en Centenario, se define el campeonato de turismo de carretera, donde hay está Agustín Canapino de Recife, con grandes posibilidades de ser campeón, está Valentín Aguirre también de Recife, con posibilidades de ser campeón. Digo, siguen estando en el candelero permanentemente la gente de Recife, ¿no? Es cierto, y bueno, por lo que digo, siguen saliendo. Hoy en Arrecife debe haber alrededor de 50 pilotos que corren en los zonales. Uh-huh. Y siempre de esos 50 pilotos, obviamente hay algunos que se destacan y ya empiezan a participar del automovilismo grande. Y bueno, el caso de Aguirre, de Valentín, es un caso muy concreto. Valentín Aguirre me parece de que debe estar compitiendo desde los 8 años en el karting, y pasó por varias categorías del karting, ganando casi la mayoría de las que participó, saliendo campeón. Después el padre lo llevó a las zonales de la zona nuestra, donde también ganó un campeonato, y de ahí saltó al Mouras, primero al Moura, después ganó el campeonato ahí, después ganó el campeonato Moura, después pasó el turismo carretera, y la verdad que ahora tiene menos posibilidades de poder ganar el campeonato, porque en la carrera pasada, cuando venía peleando el segundo puesto con Canapino, se le pinchó una goma, y bueno, se rompió una goma, tuvo que parar y perdió toda posibilidad. Si no, estaría todavía más prendido en el campeonato junto con Agustín. Claro, está dentro de los cálculos matemáticos que puede llegar a ser. Pero bueno, volvamos a tu historia, que es muy rica, Carlos, porque no nos queda mucho tiempo. Sergio, te escuchamos a vos con alguna consulta que quieras hacerle. Yo le quería preguntar, Carlos, a veces la historia es injusta porque se recuerda de una persona un solo hecho. En el caso suyo, de haber llevado por primera vez a la Chevy al triunfo. Y los hinchas de Chevrolet y la historia del TC muchas veces se centran en solamente ese hecho, sin olvidarse, digamos, de la cantidad de años de esfuerzo, de plata, de sacrificio, de toda una trayectoria automovilística. ¿Usted cree que la historia ha sido injusta con usted o no? Yo creo que la historia no fue injusta conmigo. Ajá. Yo creo que tuve muchísima mala suerte. Casualmente, estoy trabajando ya en la editorial con un libro que qué bueno. he terminado de escribir hace poco tiempo, y que, si Dios quiere, en los primeros meses del año que viene puede que esté en la calle. Y ahí obviamente puedo relatar absolutamente todo lo que me ha pasado, pues yo he corrido no solamente con el Chevy Two, y no solamente con la Coupé Chevy, porque yo he corrido con el Chevy 3, que fue un auto, la verdad que increíble en su momento, con muchísima mala suerte, pero ha ganado carreras importantísimas. En el año 68 yo gané con el Chevy 3 en turismo carretera en Rafaela, haciendo un promedio general que todavía no ha podido ser batido. ¿Y qué pasó? Claro, en Rafaela se hicieron las chicanas. Entonces, nunca se pudo después lograr este promedio que yo hice con el Chevy 3 cuando era únicamente el óvalo.
¿Qué? ¿Te acordás el promedio que era, Carlos, de aquel momento? Sí, 212, Claro. 212 y pico de promedio general. Qué De promedio. bárbaro. Con lo cual en la recta ustedes desarrollaban 280, 290 kilómetros por hora, ¿no? Y se andaba rápido. No, creo que no tanto, podíamos llegar a 260, 265, Sí. pero eran autos que doblaban muy rápido en los curvones y se lograba llegar a hacer ese tiempo. El récord Claro. de vuelta, por ejemplo, lo establecí allí a casi 218. Bueno, ya digo, hubo muchos automóviles también de la Fórmula 3, en la Fórmula 2 internacional, cuando pude correr juntamente con Reutemann en el equipo de Ron Harris, que venía con Pedro Rodríguez, el mexicano. Ajá, sí. Después también con el Berta LR, que fue un auto sensacional. Carlos, permitime decirle a la gente que en la categoría de Sport Prototipo en el año 1969 vos te consagrás subcampeón argentino de la categoría, con lo cual no es poca cosa despreciarlo. Uno siempre mira el campeonato, pero el subcampeonato verdaderamente es muy importante con un Sport Prototipo justamente, ¿no? Bueno, yo ese año perdí el campeonato. En realidad yo ya había ganado 3 carreras de Sport Prototipo en el año 69. Sí. Cuando Froilán González, bueno, con muy buen criterio, pero hizo un auto nuevo que se llamó el Chevy 4, que casi no lo recuerda nadie porque corrió únicamente 2 carreras. Ajá. Y fue un auto que se destruyó en un accidente en la ruta cuando lo llevaban sobre el tráiler en la camioneta, y abandonamos las 2 carreras de ese auto porque obviamente no tendríamos que haber hecho eso, pero bueno, eso después con el diario del lunes, ¿no? Pero Claro. la idea de Froilán realmente, que siempre fue alguien que pretendía adelantarse al momento, e hizo un auto nuevo que realmente iba muy bien, porque en esa carrera, antes de que se destruyera, fue en Magiolo esto, antes de que el auto saliera en el tráiler para Venado Tuerto, donde tuvo el accidente, yo ese día, a pesar de abandonar, gané la serie más rápida de las que había sobre García Veiga, que era junto con el Chelco, el auto y el piloto a batir en ese momento. Siempre yo con la Coupé Chevy he estado en la punta la mayoría de las carreras, pero por lo general no terminaba nunca. Claro. Por eso dije de que sí, tuve una mala suerte tremenda, está en la historia, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que vos dijiste, que si me trató mal la historia. No, la historia la hace uno. Claro, totalmente.